señora Fullaondo La Cruz. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, arratsalde on guztioi. Nire motz-motzean arituko naiz. Gaur, talde popularrak, hezkuntza eskumenak eta ondorioz beren finantziazioa erkidego autonomoen esku daudela ahaztuta edo, legez besteko proposamen bat aurkeztu digu, talka plan bat euren hitzetan. Legez besteko proposamenaren zioen azalpenean, hezkuntzan omen dauden hainbat gabezi edo erronka zerrendatzen dira. Besteak beste, ikasturtearen hasierari aurre egiteko desberdintasunak erkidegoen arabera, eskola uzte, goiztiarra, errendimendu handiko eta txikiko ikasleen tasak, ero lehen hezkuntzako laugarren mailako ikasleen irakurmen ulermen maila baxuak. Eta arazoiek, eta gehiago, azken 2 urtetako estatuko aurrekontu orokorren faltari edo arloko ministraren agendari egotzi zaizkio. Y una vez expuestos los motivos y señalados los presuntos culpables, nos proponen un plan de choque para afrontar el inicio del nuevo curso escolar garantizando la igualdad. Un plan que probablemente a ustedes, señorías del Partido Popular, les parezca un plan sin fisuras, pero que, en nuestra opinión, además de no proponer ni una sola medida para afrontar los retos educativos que he mencionado en euskera y que aparecen en su exposición de motivos, lo que propone es una serie de peticiones que no son más que otra muestra de su incapacidad de gestión. Incapacidad total y absoluta de gestionar sus competencias autonómicas. En esta ocasión, las educativas. Hablan ustedes de garantizar la igualdad ante el nuevo curso de diferencias que ocurren entre las ciudadanas y entre las comunidades, pero la realidad es que esas diferencias las han creado ustedes con su gestión. Han bajado impuestos, sobre todo a quienes más tienen, a costa de recortar en políticas públicas y sociales. Es decir, a costa de lo que garantiza la igualdad de la ciudadanía. Y ahora, como las cuentas no les salen, ¿qué hacen? Pues pedir más financiación al Estado y cooperación territorial, como si estuvieran planteando algún tipo de solución maravillosa para todas y todos. Pues miren, la mayoría de las medidas que ustedes han propuesto en su PNL se llevan trabajando muchos años en diferentes comunidades, al menos en las que yo conozco, en Euskal Herria, con financiación propia y dándoles cauce mediante nuestros presupuestos. Es nuestra competencia y, por tanto, nuestra responsabilidad. Desde luego no estamos en las cifras que Euskal Herria Bildu desearía, pero sí infinitamente mejor que en la mayoría de las comunidades que ustedes gobiernan. Señorías del PP, es su responsabilidad gestionar la educación en las comunidades en las que gobiernan, asignándole en sus presupuestos la financiación necesaria. Háganlo y dejen de intentar que los y las demás corramos con los gastos de su incompetencia. Beraz, baloiak kanpora botatzeari utzi, eta bakoitzak bere erantzukizunak eta bere ardurak har ditzala, eta bere betebeharrak bete. Esan gabe doa noski, ezetz esango diogula legez besteko proposamenari. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Fullaondo. Por el Grupo Parlamentario Republicà, la palabra la señora Estrens Fallos.